Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Vamos a iniciar ya con el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Escuchemos con atención. Lucas capítulo 17. Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: Pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes: Adereza, que cene, y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo de Dios, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis, porque como el relámpago, relampagueando desde una parte debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen:
¿Dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Precioso es escuchar las recomendaciones del Señor. Y precisamente la palabra de Dios es nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Y el Señor enseña sobre el perdón y la fe. El Señor se dirige a sus discípulos y les dice algo que está vigente. Imposible es que no vengan tropiezos, que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien viene. Fíjense esto, es de suma importancia, los escándalos, los tropiezos, que este término se podría traducir como ofensas y literalmente significa trampa o artimaña. Aquí designa el Señor algo que puede conducir a alguien al pecado. Nadie peca en el vacío, otros se afectan. Y Jesús lanza una fuerte advertencia para no ser causa de la apostasía de otros, particularmente de aquellos más jóvenes o menos maduros en el camino de la fe. Esto nos debe alertar, considerando que mismo Jesucristo experimentó situaciones difíciles y si nos sentamos a analizar, estando Él presente en su ministerio, ¿quién fue quien lo entregó? Uno de sus 12 discípulos. ¿Quiénes lo abandonaron? El resto de los discípulos. Y todo esto, por supuesto, puede crear escándalos. ¿Quién va a pensar entonces, pero si al mismo Cristo lo experimentó, lo vivió, qué quedará para nosotros? Entonces, es sumamente importante que recordemos que el pertenecer al pueblo de Dios no nos va a exonerar de situaciones duras, vergonzosas, difíciles, que muchas veces se van a ver, pero esto no debe ser causa, no debe ser excusa para abandonar la fe, porque de cierto muchos entonces, en la época de Jesús tenían muchas bases, muchos argumentos para no entrar en el plan de salvación que Jesucristo nos vino a mostrar. Por eso que Él nos dice, mirad por vosotros mismos. Mucho cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndele, corrígele, y si él se arrepintiere de aquello que te afectó, que te ofendió, es necesario perdonarle. Y recordemos que en el Evangelio de San Mateo nos da esos pasos a seguir. Si él peca contra ti, llámalo a solas, corrige, reprende. Si no, entonces, si él persiste en hacer eso, bueno, llama a otros 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si persiste tu hermano en hacer lo malo, entonces comunícalo a la iglesia para que la iglesia tome asuntos en esta situación. Y si él persiste en hacer lo malo, bueno, entonces la iglesia que lo tenga por etnia, por publicano, que lo tenga como ya rebelde. Pero hay pasos a seguir que el Señor nos detalló para ponerlos en práctica. Y nos dice, si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y esto es por decir, recuerden que el número 7 implica plenitud, perfección. Es decir, las cantidades necesarias que él reconozca que ha hecho mal. Entonces tienes que preparar tu mente y tu corazón para perdonar y no guardar en él rencor. Y cuando él está narrando esto y enseñándole a sus discípulos vieron esto tan difícil, hermanos, y es difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Que los discípulos se expresaron, Señor, aumentanos la fe, porque realmente el perdonar no es algo fácil, pero es necesario y es saludable tanto para el que perdona como para aquel que recibe el perdón. Y es duro de verdad cuando uno siente aquel dolor que solamente al escuchar la voz de esa persona que te ha herido o solamente que pronuncien el nombre de esa persona, ya el organismo se altera. Y eso es terrible. Entonces es necesario, hermano, es una necesidad
perdonar, porque Jesucristo aún también lo recuerda en la oración perfecta. Cuando le decimos a Dios, perdónanos, así de la misma manera que nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Cuando nosotros pronunciamos esto, estamos comprometiendo nuestro nivel de perdón hacia aquellos que han hecho algo malo. Y nosotros también, recordemos que nosotros también tendemos a hacer cosas que hieren a nuestros hermanos. Así que de la misma manera que queremos ser perdonados, debemos perdonar. Y el Señor, al escuchar esta petición de los apóstoles, Señor, aumentanos la fe, porque es que el perdón es algo bastante complejo y necesario. El Señor les dice, miren, si ustedes tuvieran su fe, así como un grano de mostaza, ustedes con esa medida, ustedes podrían decirle a este sicómoro, a este árbol, que se desarraigue y se plante y se eche en lo profundo de la mar, y este árbol le obedecería. Así que, ¿quién de ustedes, teniendo, y fíjense, les hace esta parábola, les enseña a través de esta parábola, ¿quién de ustedes que tiene un siervo que trabaja en la ganadería, trabaja en el sembradío allí, cuando este hombre, después de hacer sus labores en el campo, vuelve del trabajo, usted le va a decir, venga, siéntese y pásese acá a la mesa? ¿Quién? No. Ningún patrón, ningún jefe le va a decir a su siervo, ven, después de haber estado todo el día arando, todo el día trabajando con las bestias. No, al contrario, dice, no, más bien no le dice, prepárame la cena, cíñete, prepárate hasta que yo haya comido y bebido, y después que yo haya comido, entonces te sirves tú y comes tú. ¿Acaso aquel jefe, aquel patrón, aquel dueño de la casa le dio las gracias a su siervo porque él hizo lo que le había mandado? El Señor dice, yo pienso que no le dio las gracias. Así también va a ser ustedes. Cuando ustedes hayan hecho lo que yo les he mandado, lo que nuestro Señor nos ha mandado, piensen en su corazón, somos siervos inútiles, porque lo único que hicimos era lo que teníamos que hacer, nada más. Entonces no te sientas que el Señor te deba a ti gratitud por haber hecho lo que es tu deber hacer. En pocas palabras, conténtate. Sé feliz en estar sirviéndole al gran Señor. Y no esperes recibir un galardón extra o algo, porque eso nos puede estorbar en nuestra felicidad y en nuestro servicio al Señor. Esto se le está enseñando a sus discípulos. Esto es para que podamos digerirlo. No te sientas que por haber hecho el trabajo que tú sabías que debías hacer y por el cual recibirás tu pago, vas a sentir o vas a recibir algo extra. No. Mantente feliz y mantente atento a realizar con diligencia tu deber. Y en este capítulo narra una historia maravillosa. Solamente la narra Lucas. Y es que cuando Jesús estaba camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea recorriendo estas tierras, él entra en una aldea. Y cuando él entra en una aldea, le salieron al encuentro nada más y nada menos que 10 leprosos. Estoy leyendo el versículo 11. Le salieron al encuentro nada más y nada menos que 10 leprosos. Y estos leprosos alzaron su voz. Ellos se levantaron, ellos se pararon de lejos. Ellos, no conociendo la ley que debían cumplir, no se atrevieron a acercarse al Señor. Pero parándose de lejos, ellos comenzaron a alzar su voz y a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dio una orden y les dice a ellos: vayan y se muestran a los sacerdotes. Y este milagro sucedió a partir de la obediencia a la voluntad del Divino Maestro. Cuando ellos no se enojaron, ellos no pensaron: pero nosotros esperamos, como le pasó a Naamán el sirio, ¿verdad? Que él se imaginaba que el profeta iba a salir, iba a invocar a su Dios, pondría la mano sobre su parte afectada, como ya lo había hecho Jesucristo. Jesucristo
En la otra oportunidad, él sana a un leproso y lo toca. Cuando aquel leproso le dice, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. El Señor le tocó, le dijo, quiero. En este caso, ellos estuvieron a distancia. Y el Señor, al ver su necesidad y su fe, les ordena, vayan y se muestran al sacerdote. Y el evangelista nos detalla que cuando ellos iban a mostrarse al sacerdote, su lepra desapareció. Fueron limpiados. Nótese esta manera tan maravillosa el Señor de remunerar la obediencia y la fe de estos 10 hombres. Cuando ellos fueron, y quizás ellos dirían, bueno, pero ¿qué vamos a hacer en ir al sacerdote? Porque precisamente eran los sacerdotes los que estaban ordenados por Jehová para detectar si aquel hombre, aquella mujer que había sido enferma de lepra, estaba sana o no, o debía seguir aislado o podía insertarse en la sociedad como ya sana. Era el sacerdote el único quien tenía esa autoridad. Es decir, el Señor había capacitado a los sacerdotes de una función especial. A través del libro de Números podemos observar de qué manera Dios instruye a los sacerdotes para poder identificar la lepra y tomar medidas correspondientes a esa enfermedad, porque recordemos que era sumamente contagiosa. Estos hombres, una vez que emprenden el camino al sacerdote, se dan cuenta que han quedado limpios. Pero hubo algo que marcó la vida de uno de estos 10 leprosos. Cuando ya él se vio sano, él regresó a donde estaba Jesús, glorificando a Dios en gran manera, y se postró. En esta oportunidad, ya él estando sano, entonces se acerca a Jesús y se postró en tierra, allí precisamente a los pies del divino Maestro, dándole gracias por ese milagro concedido. Y esto es notorio y es maravilloso, este relato que nos cuenta solamente el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús lo observa, por supuesto que el Señor recibió esa ofrenda de gratitud que le trae este hombre sano. Pero miren la manera en que Jesucristo le responde a aquel. No son 10 los que fueron limpiados. El Señor espera de cada uno de nosotros tener ese gesto, esa rendición de alabanza, presentarse al Señor en esa postura de adoración y reconociendo que hemos alcanzado lo bueno de su mano. Y él le pregunta, ¿y los 9 dónde están? Fueron 10, el Señor sabe contar. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjense la magnificencia del amor de Dios. Y cómo este hombre, siendo extranjero, porque Jesucristo mismo le dijo, y no fue porque le dijo yo soy samaritano, no, el Señor todo lo sabe. Le dice a este hombre samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente alcanzó la sanidad del cuerpo este samaritano, mas allí trascendió a la salvación de su alma. Y usted dirá, bueno, ¿y será que el resto de los leprosos, los 9, eran qué? Judíos? No se sabe. Lo que sí se sabe es que Dios considera tu actitud después de tú haber recibido eso por lo que tanto le implorabas a Dios. ¿Será que te vas indiferente a hacer tu vida normal y no ha pasado nada? ¿O reconoces la grandeza, el amor, la misericordia y el poder sanador que Dios ha ejercido sobre tu vida? Y regresando vas a ofrecerle a Él gracias, gratitud, porque es un perfume grato ante la presencia de Dios. El reconocer que todo lo bueno es de su mano. Y aquel hombre, levantándose entonces,
recibe más allá que la sanidad de su piel, recibe la salvación. Qué maravilloso, qué hermoso esta sanidad, fíjense esta manera, la naturaleza progresiva de algunos tipos de sanidades que se nota en la palabra. Mientras ellos iban, ellos fueron limpiados, y la sanidad de los 10 leprosos nos ofrecen varias lecciones que tenemos que recordar. La primera es: no toda sanidad ocurre en el momento de la oración. Puede esperarse que a menudo ocurran sanidades instantáneas, claro que sí, como hemos visto, ¿verdad? Pero este milagro ilustra la sanidad como un proceso que se extiende tras la oración durante un periodo de tiempo. Y en segundo lugar, la orden de Jesús. ¿Qué les ordenó Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. Esto indica no solamente su afirmación de la ley, porque recordemos lo que nos enseña el libro de Levíticos, capítulo 13, sobre la ley y quiénes estaban autorizados por Dios para determinar el que estaba sano y el que estaba infectado de la lepra. Como los sacerdotes eran los médicos de esa cultura, y ello significa que el Señor aprueba la conducta de personas que han recibido sanidad y visitan a sus médicos para que las confirmen. Y la tercera, es importante notar la obediencia de los leprosos al mandamiento de Jesús. Mientras iban en obediencia, fueron sanados. Cuando la sanidad no es instantánea, uno no debe dudar, pero sí buscar una posible senda de obediencia. Y la cuarta, de este grupo de leprosos a quienes Jesús sanó, solamente uno regresó para expresar agradecimiento. Cuando viene la sanidad, expresa con alabanza y adoración tu gratitud y no te quedes junto a los 9 que no regresaron. Cuán importante es la gratitud, cuánto bien nos hace. Entonces nos dice acá el Evangelio que preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y dele que estos fariseos no tenían vacaciones ni dejaban de estar persiguiendo y atormentando al Señor. Él les responde: miren, el reino del Señor no vendrá con advertencia, ni van a decirle a ustedes, miren, aquí está o allá está, porque el reino del Señor está entre vosotros. Miren qué manera el Señor, qué ciegos estaban estos fariseos. El reino de Dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible a cada persona que recibe a Cristo Jesús como Salvador y Señor, y constituye un aspecto fundamental del mensaje del Nuevo Testamento. Recibir a Jesús, recibir al Rey, es recibir su gobierno real, no solamente en nuestra vida y sobre todos nuestros asuntos, sino a través de ella y por medio del servicio de amor que le dediquemos al Señor. El reino de Dios está entre nosotros, dijo Jesús, y esto nunca podrá ser posible si actuamos independientemente de Dios, o sea, de su poder y su gracia. La posibilidad de recuperar lo perdido con la caída de la gracia llega únicamente a través del perdón de los pecados y de la redención plena en Cristo por medio de la cruz. Recordemos que en la Biblia ni siquiera se sugiere que existe en el ser humano una chispa divina. Esto no lo sugiere en la Biblia, la cual se le puede inflamar por medio de nobles esfuerzos humanos, o que la divinidad resida de algún modo en los seres humanos como para que éstos sean capaces de llegar a ser dioses. No, todo lo contrario, hermanos. El ser humano está perdido en las tinieblas y alejado de Dios. Sin embargo, la salvación plena restaura las relaciones con Dios y abre las puertas al imperio de su reino que entre nosotros está. Mientras caminamos con Él, Jesús ha enviado al Espíritu Santo para que la unción de Jesús como el Mesías se transmitiera también a nosotros. Pues si así es, y sobre estos términos solamente un ser humano puede llegar a decir, el reino de Dios está en mí. Y la pregunta es, ¿por qué entonces estos hombres nunca llegaron a entender que Dios estaba actuando con eficiencia para beneficio
de la humanidad. ¿Por qué tanta ceguedad espiritual? Fíjense qué triste. La consumación del reino aguarda el regreso del Señor sin duda alguna, y en tiempo de tribulación los creyentes estarán ansiando la llegada del día de la victoria hasta que el Señor regrese. Así que los cristianos estamos llamados a vivir por fe y a evitar aquellos que se entretienen hablando de fechas y señales, porque la venida del Señor será tan sorpresiva como visible, como dice, como un relámpago. El Señor le dice, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y cuando les digan a ustedes, aquí está o allá está, no vayan, ni siquiera lo sigan. Fíjense que aquí hay varios fragmentos que se encuentran en el sermón profético del Evangelio de San Mateo y en el de Marcos también. Aquí hay varias características que el Señor nos dice, así como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así nos dice la palabra de Dios que será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, que sea deshecho de esta generación. Entonces, los creyentes debemos vivir en constante expectación y preparación para el regreso de Cristo, en contraste con el descuido indiferente de los incrédulos, absortos en las cosas de la vida diaria como si eso fuese a permanecer. Entonces nos detalla la palabra que un laxo compromiso de entre las cosas terrenales nos permite estar preparados para dejarlas atrás. Y la suerte de la mujer de Lot es una advertencia contra el mantenerse atados a las posesiones terrenales. Aunque algunos, ¿verdad? Aquí nos hace referencia en estos versículos del capítulo 17, el Señor nos dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, porque esta gente comía, bebía, tenía su vida social muy al día y estos estaban haciendo lo que su corazón les daba a hacer, hasta, dice la palabra de Dios, el día en que entró Noé en el arca. Y llegó entonces el diluvio y todo fue destruido. Asimismo, dice la palabra de Dios, nos dice Jesucristo, como aconteció en los días de Lot, que también comían y bebían y compraban y vendían y plantaban y hacían todo normal. Como hoy en día dicen, no, hombre, dicen que viene Cristo y nada que llega. Hermanos, el día que Lot salió de Sodoma, hasta ese día llovió del cielo fuego y azufre y todo fue destruido. Así, de esa manera, nos dice Jesucristo que será el día en que Él regrese, en que Él se manifieste nuevamente y venga con poder y gloria, y nos advierte: el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no vaya a tomar sus bienes, y el que esté en el campo tampoco regrese a su casa. Y nos hace y nos da esta advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Esta mujer, mirando hacia atrás, retornando su vista y su corazón a lo que dejó, fue para desgracia de ella, pues perdió lo que tanto anhelaba y aún su vida se quedó postrada. Todo aquel, dice Jesucristo, que procure salvar su vida, lamentablemente será pérdida total. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra dejada. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque Dios conoce los corazones y sabe, aunque estemos en la misma posición o en el mismo lugar, no tenemos la misma reconciliación o el mismo estatus de relación con Dios. Muchos, ¿verdad? Jesús nos apunta acá a que cuando Él regrese, que no se sabe el día, aquí se echará de ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Estas dos mujeres estaban moliendo, están aparentemente haciendo lo mismo,
Aquí se echará de ver entonces. Recordemos que el trigo y la cizaña son tan parecidas, pero solamente su fruto hace la diferencia. Y entonces aquí se echará de ver quién quedará para ser ubicado en el alfolí del Señor y quién será para ser echado al fuego de tormento. Y dice entonces las águilas como el símbolo de juicio, aves que se aglomeran allí donde hay carroñas de decadencia espiritual o una representación de la iglesia ser. Cuando llegue esa demanda del Señor, dice el Señor, donde él dice, y respondiendo le dijeron los discípulos, ¿dónde, Señor? Y él les dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y de esa manera el Señor preparando a sus discípulos para los grandes acontecimientos que han de suceder. Y esto es lo lindo, que el Señor nos tira al vacío, el Señor nos instruye para que estemos atentos, sabiendo cuál es el plan y que no permitamos que nadie nos engañe. Mire, para tal fecha calculamos y para esta fecha el Señor debe estar llegando. No, nadie sabe, dice la palabra de Dios, ni aun los ángeles saben el día. Lo que sí sabemos es que vendrá por su pueblo. Seguimos avanzando. Lucas capítulo 18. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad los niños, venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y preguntándole un príncipe, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré por poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y los que lo oían dijeron,
¿y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y Jesús, tomando a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes, y será escarnecido, e injuriado, y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Y aconteció que acercándose a él, a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces parándose, mandó traerle así, y como él llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dice, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo como lo vio, dio a Dios alabanza. Bueno, tenemos en este capítulo parábolas preciosas, maravillosas, que nos motivan a ser constantes en la oración. El Señor conoce cuáles son nuestras deficiencias y por eso nos educó a través de estas enseñanzas. Siempre hemos dicho, siempre hemos recordado que Jesucristo es nuestro maestro y pedagogo. Qué manera de hacernos razonar, reflexionar de lo imprescindible que es en la vida de todo hijo de Dios la oración. Y precisamente los evangelios resaltan ese tiempo que Jesucristo invertía en la oración. Y muchos decían, bueno, pero si es que Él es Dios, hijo de Dios, Él tenía necesidad de orar. Y tenía que plasmar ese ejemplo, esa vida íntima con su Padre. Y necesitaba, por supuesto, que nosotros debemos imitar la vida de Jesucristo. Y Él plasma esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, hermanos, y no desmayar. La oración proporciona aliento y protección contra el desaliento. Mientras que se demora el retorno de Cristo, nosotros no podemos dejar de orar. Son las herramientas que el Señor ha dejado y que todos los santos de los diversos tiempos siempre han usado. El apóstol Santiago decía, están tristes, se sienten heridos, se sienten conmovidos, hagan oración. ¿Por qué? Porque en Él, en la oración, hay renovación de pacto, hay renovación de fe. El Señor, a veces pensamos que vamos a orar hasta que Dios nos oiga, pero ¿qué pasa si nosotros oramos hasta que nosotros escuchamos la voz de Dios susurrando a nuestros oídos? Cambiarían las cosas, ¿verdad? Entonces Él plasma que había en una ciudad un juez que no temía a Dios, tampoco respetaba a los hombres. Pero allí en esa ciudad había una viuda, y esta mujer venía a él todos los días y le decía, hazme justicia de mi adversario. Todos los días esta mujer era una gota constante, hazme justicia de mi adversario. Y este juez, que a pesar de no temer a los hombres, mucho menos a Dios, no quiso hacerle justicia
Pero hubo un momento en que él pensó para sí, aunque yo no temo a Dios, tampoco temo respeto a los hombres, esta viuda me es molesta y le voy a hacer justicia, no sea que viniendo ella de contiguo me agote la paciencia. Fíjense la manera en que el Señor ilustra la eficacia del ruego constante. Y Jesucristo, esta parábola es una historia que se basa en contrastes, por supuesto, porque estamos hablando del juez justo. Nuestra oración está llevada o está direccionada precisamente al juez justo de la tierra. Y nosotros no somos viudas, nosotros somos la novia que Jesucristo viene a buscar. Fíjense este contraste tan grande, y el Señor nos invita a comparar los resultados que tuvo esta mujer desamparada dirigiendo su petición a un hombre perverso. Entonces nosotros no estamos desamparados, nosotros contamos con la asistencia, con la compañía del Divino Espíritu Santo, y nuestros ruegos están direccionados al juez justo del mundo, que conoce aún nuestras intenciones del corazón. ¿Qué es lo que Cristo ilustra acá? No dejemos la constancia en orar a Dios. No permitamos que los afanes, que el tiempo que se nos está yendo tan corto, evitemos comunicarnos con Dios. No lo permitamos, sino que haya ese idilio de amor constante en la íntima relación con nuestro Dios. Y les coloca entonces, les dice el Señor a sus discípulos, oigan lo que ha dicho el juez injusto. Y abre esta pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pronto, fíjense esta manera el Señor de hacernos razonar. ¿Acaso el Señor no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Él se va a tardar? No. ¿Saben por qué? Porque Dios es juez justo. Y nos responde el Señor, pronto les hará justicia. Pero abre esta pregunta, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Ahí está esa pregunta para cada uno de los hijos de Dios. ¿Hallará fe en la tierra? Y es precisamente esa fe la que nos permite levantar nuestras manos como adoración y petición y rendición al Señor, la que nos permite creer que hayamos de alcanzar la gracia y la benevolencia del Señor a través de esa fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, estamos seguros que Él existe y que Él premia, que Él galardona a aquellos que con sinceridad de corazón le buscan. Entonces esa pregunta es para cada uno de nosotros. Y amplía el abanico de aprendizaje y nos da entonces una parábola más que está enfocada sobre la importancia del reconocimiento para que nuestra oración sea totalmente efectiva ante el trono de Dios. Y el Señor nos ama tanto que Él eleva esta parábola hacia aquellas personas que escuchaban esto y se jactaban de decir que eran justos y que eran galardonadores, que eran merecedores de que Dios les concediera sus peticiones. Y ellos menospreciaban a otros. Y el Señor, que nos ama todo y nos quiere corregir, pues le propone esta parábola y le dice, mire, hubo dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, ¿a cuántos fariseos que escucharon esta parábola que estaban por ahí les ardería los oídos? Pero el Señor es bueno, y el Señor cuando nos eleva estas correcciones es porque quiere que cambiemos.
El fariseo estaba en pie. Ahí oraba y dice consigo mismo. Esto que estaba diciendo no llegó a los oídos del Señor, porque era consigo mismo con que estaba orando. Porque una religión basada en un sistema de méritos conduce al orgullo religioso. Y algunos fariseos sobrepasaban los requerimientos de la ley. Entonces, este hombre que el Señor describe comenzó a orar allí en pie. Y decía, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está acá cerquita, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Requiriendo él, ¿será que estaba buscando qué? Galardón, estaba buscando. Qué triste esta petición que elevó él a él mismo, porque dice que era contra él, hacia él mismo que estaba orando. Sin embargo, aquí hay un contraste, porque este publicano, que era un empleado del gobierno romano, reconociendo sus limitaciones y su miseria humana, ni siquiera se acercó al lugar a orar, estaba lejos, ni siquiera se veía digno de levantar los ojos al cielo, sino que él golpeaba su pecho, reconociendo su miseria humana y exclamando a Dios, Señor, sé propicio, sé de acuerdo a mí, que soy pecador, reconozco lo falto que estoy ante tu presencia. Y el Señor dice que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque aquel hombre no estaba resaltando la obra de Dios en su vida, al contrario, estaba elevando su yo ante Dios, que nunca le fue aceptado. Entonces Cristo nos dice que cualquiera que se enaltece recibirá la humillación, pero aquel que reconoce su naturaleza y se humilla y vuelve al estado de polvo, será enaltecido por Dios. La invitación que Dios nos da aquí a través de la oración es cómo elevamos a Dios nuestra oración. ¿Será que nos humillamos ante Él o vamos a exigir como hijos malcriados porque somos sus hijos? No. Cuando nosotros reconocemos nuestras carencias, nuestra miseria, y realmente lo hacemos con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, pues ese corazón de ese estatus no rechazará al Señor. Mientras que otros se jactan por tener o por hacer obras que solamente eran hechas para ser vistas por los hombres. Dios no se agrada de tales vidas. Le traían al Señor muchos niños para que le tocase y para que oraban por él, pero esto le incomodaba a los discípulos, creyendo que los niños eran de menor valor. Y el Señor los llamó y los reprendió y les dice, no, dejen venir a los niños a mí, no se lo impidáis, porque de ellos precisamente es el reino de los cielos. Y si ninguno recibe el reino de Dios como un niño, no tiene acceso a entrar al cielo, no aplica. Y la importancia, y nos conmueve ver que todos los evangelios destacan la relevancia que tienen los niños ante los ojos de Dios. De ellos, es precisamente de ellos el reino de los cielos. Se encuentra entonces, narra Lucas, y esto lo narra también Mateo y Marcos, se encuentra, pero aquí hay otro título, y es que se encuentra un principal que le preguntó a él diciéndole, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿pero por qué tú me llamas bueno? No hay nadie bueno, ninguno hay sino Dios. Aquí nos damos cuenta que este hombre no identificó a Jesús como Dios, no lo identificó. Y él le dice, bueno, el Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le está enseñando o recordando los mandamientos del Señor. Y él le dice, bueno, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, mira, te falta una cosa. Vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven,
sígueme. Cuando él escuchó la invitación de Jesús, su corazón se entristeció tanto porque él era rico. Y fíjense esta manera particular que el Señor le da a el llamado de este hombre. Y triste y lamentablemente tenía una vida religiosa plástica. Guardaba los mandamientos quizás por aparentar justicia, pero su corazón estaba ligado totalmente al Dios de las riquezas, a tal punto que rechazó la invitación del Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo le dice, al ver que él se había entristecido mucho, cuando Jesús vio que su corazón estaba tan apegado a sus riquezas, le dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oían esto, por supuesto, se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Quiénes podrán entonces aplicar a ser salvo? Porque precisamente la riqueza era sinónimo de bendición de Dios. Entonces no entendían estas cosas. Y resulta que el Señor está motivando a sus discípulos a que confiaran plenamente en Él, a que no tuvieran su corazón puesto en las riquezas. No es pecado ser rico. Pecado es tener tu corazón atado a las riquezas, porque bíblicamente conocemos muchos personajes o hemos leído de muchos personajes que Dios los había bendecido con riqueza, pero en esto no estaba la fortaleza de estos hombres, sino en la confianza en Dios. Triste y lamentablemente este joven pierde la oportunidad de salvación. Y el Señor le dice, miren, lo que para ustedes piensan que es imposible, para Dios todo es posible. Y Pedro inmediatamente le dice, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué vamos entonces a nosotros tener? Y el Señor le dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujeres, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna, total ganancia para aquellos que de una manera incondicional han aceptado el llamado del Señor. Nuevamente Dios anuncia a Jesús tomando a sus 12 discípulos lo que iba a acontecerle en Jerusalén, pues anuncia que se cumplirían todas las cosas que habían sido escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los gentiles y allí será burlado, enfrentado, escupido y todo esto lo azotarán, lo matarán, pero que al tercer día Él resucitaría. Y ellos no entendían esto, porque estas palabras, nos dice la palabra de Dios, que estaban encubiertas y no entendían lo que se les decía. Hasta después de haber resucitado el Señor, ellos entendieron cuando Él les explicó todo lo que previamente les había anunciado. Cuando ya Jesús iba acercándose a Jericó, viene un ciego que estaba sentado junto al camino, y al oír que se acercaba una multitud que estaba cerca, él le pregunta a aquellas personas que estaban pasando qué era lo que estaba aconteciendo, y le anunciaron que estaba pasando Jesús Nazareno. Por supuesto, ya este nombre era muy conocido, y él comienza a gritar y a elevar a Dios esta petición: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante estaban reprendiendo a aquel ciego para que callase, pero lejos de él enmudecer, clamaba mucho más fuerte gritaba, diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta el momento en que Jesús lo escucha y se detiene y pidió que lo trajesen a su presencia. Y cuando él llegó ante la presencia del Señor, Cristo, en su amor, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Dios, amoroso, le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y el agradecimiento pleno de este hombre
es que comenzó a seguir a Jesús glorificando a Dios cuando él vio su petición contestada. Qué maravillosos milagros nos revela su palabra, con cuánto amor y cuánta preocupación el Señor. Muchas veces estamos clamando a Dios y tenemos tantas voces contrarias que quieren que callemos, pero el Señor quiere estar más cerca de nosotros. No dejemos de clamar, y nos dice: ¿qué quieres que haga? Que allí nosotros postrados en adoración, pedirle a Él lo que nuestra vida carece. Así que bueno, vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa, y le recibió gozoso. Y viendo estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos, para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a éste dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con él logro? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iban delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual, como entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatasteis?
Le responderéis así, porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatasteis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo ha menester. Y trajéronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Maravilloso este relato que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, cómo Jesucristo cumplió de una manera plena el buscar, el deleitarse en perdonar al pecador. Y fíjense que hay algo que debemos resaltar, y es que había ya Jesús llegado, entraba en Jericó, allí precisamente, y él estaba pasando por la ciudad, y allí sucedió que había un pequeño personaje, que era nada más y nada menos que jefe de los publicanos, y por supuesto era rico este hombre. A Zaqueo no lo movió que su hijo estuviese a punto de morir, que él padeciese de una enfermedad, que él tuviese alguna anomalía en decir, bueno, estoy pasando por este proceso duro. A él lo movió esos testimonios que escuchaba hablar de Jesús, y ese vacío que tiene un alma, a pesar de que tuviese un renombre, a pesar de que era rico, a pesar de que gozaba de cierto estatus social. A él lo movió ese vacío. Quería saber realmente y se conformaba con solamente verlo de lejos. A pesar de su limitación, porque este hombre era de pequeña estatura, y esto no le impidió la necesidad de por lo menos observar aquel personaje que de tanto se hablaba, porque recordemos que la fama de Jesús se había extendido por todas las partes de Israel, y al notar que debido a su poca estatura le sería imposible ver a Jesús pasar por allí, se adelantó, sacó cuenta por dónde iba a hacer paso el Señor y aprovechó de subirse a este árbol, que pese a que este árbol sicómoro daba un fruto silvestre que se le daba a los animalitos, no era muy preciado este árbol, y él se sube. Este hombre corre, se sube a este árbol, quizás, ¿verdad?, se tiene que desprender de algunas prendas de su vestuario o algo para facilitar que él pudiese observar a lo lejos
aquel de quien tanto escuchaba hablar. Imagínense, recordemos que Mateo, que también era recaudador de impuestos, pertenecía a la fila de los discípulos y todas estas cosas se regaban, todo esto era notorio. Quería saber qué pasaba, porque este hombre, al llamar a aquellos hombres, dejaban sus posesiones, dejaban y le seguían. ¿Qué tenía él? Y lo sorprendente es que cuando Jesús estaba pasando precisamente por ese lugar donde estaba este hombrecito trepado en este árbol, qué impresión tendría Zaqueo cuando Jesús fijó su mirada en él y lo llamó por su nombre. ¿Qué sentiría Zaqueo al ver que él solamente quería mirar al maestro de lejos, pero el maestro realmente estaba interesado en tener una visita especial con él? Y al decirle, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando este hombrecito escuchó esto, ¿qué le pasaría? Yo me siento a analizar qué sentimientos invadirían a Zaqueo. Su corazón se aceleró y solamente lo quería mirar y ya él conoce hasta mi nombre y se autoinvitó a mi casa. Y todo esto nos da a entender la obra maravillosa del Señor. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que si tú deseas conocerle, Él va a trascender más a las expectativas que tú tienes de Él. Este hombre descendió a prisa y con qué gozo recibió al maestro en su casa. Esto fue algo, imagínense llegar Zaqueo a su casa y decirle a sus sirvientes, preparen comida o preparen un banquete, porque nada más y nada menos que aquel hombre que de tanto he escuchado hablar ha venido a este hogar en este día. Le recibió con tanto gozo. Esto fue algo impactante, hermanos. Volvemos y recordamos, a Zaqueo no lo movió un ser querido que estaba muriéndose. A Zaqueo no lo movió una enfermedad que él tuviese. A Zaqueo lo movió la necesidad del alma al tener un encuentro con su Salvador. Y Cristo, nuestro Dios, que conoce nuestras carencias, dio más allá de lo que él esperaba. ¿Qué hubiese pasado si el Señor nada más que lo mira de lejos y sigue su camino? No, el Señor está atento a las necesidades de cada uno de los que se acercan a Él. Y este hombre, al encontrarse allí, su divino maestro en su casa, esto despertó un malestar, por supuesto, una gran murmuración se levantó y empezaban a decir al Señor, este hombre entra a posar en la casa de un hombre pecador. Recordemos que los cobradores de impuestos eran despreciados, y más el principal, porque Zaqueo era el principal de los publicanos, era jefe de los publicanos. Los publicanos tenían que darle cuenta a él. Y Zaqueo esto no lo destruyó, de que estuviesen diciendo, ¿cómo es posible que el maestro esto? Porque eso era el pan cotidiano de Jesús, que siempre la murmuración, el malestar, porque Él estaba allí asistiendo a aquellos que necesitaban ser sanados del pecado. Y nótese cómo Zaqueo esto no lo destruyó, al contrario, silenció esas bocas al dar cuenta de que su estadía al Señor en su casa, eso implicaba una transformación. Y este hombre se pone de pie y le dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No me lo tienes que pedir, yo lo entrego. No me lo tienes que pedir, yo lo entrego. Y si yo en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuatruplicado, como lo dice la ley. Él cumple con la ley del amor, la misericordia y con la ley del Señor. Cuando nos enseña que el que quitaba, robaba algo, tenía que devolverlo 4 veces, y Él está dispuesto a transformar su forma de vida para canjearlo por la gran bendición de ser
hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto implica, hermano, cuando usted recibe a Dios en su corazón, esto implica cambios. Y Jesús le dice hoy Zaqueo, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjense esto. ¿Qué necesitaba Zaqueo? Ese encuentro con el Señor, la salvación. Y el Señor está dispuesto a otorgar a aquel que realmente tiene esa necesidad. El Señor galardonó a este hombre. El Señor premió el esfuerzo. El Señor, que conoce nuestros corazones, sabía que en él había esa necesidad. Y este versículo hermoso que encierra, que abre las puertas a lo que trae el Evangelio de San Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, notamos aquí cómo el Señor se deleita en perdonar, se deleita en posar en tu casa, sabiendo que hay una necesidad grande de salvación en tu vida. Ni siquiera lo invitaste, Él entró. El Señor se autoinvitó. El Señor entró a esa casa y, transformado Zaqueo, da el testimonio de que efectivamente Él también es hijo de Abraham. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Cómo nos deleitamos en su presencia. Aquel joven, el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Este hombre le dice, Señor, yo entrego la mitad, es para los pobres, y todo lo que he defraudado yo lo pago con la otra parte que me queda, pero quiero estar a cuentas contigo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué galardón recibió Zaqueo al aceptar y recibir de Dios esa salvación que no podemos comprar, es don de Dios. Y el Señor entonces nos narra una parábola sobre las minas, y es que el Señor nos revela que hubo un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volvería a su casa, y él llama a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras una embajada y le decían, mira, nosotros no queremos que este reine sobre nosotros, preparándole un golpe de estado. Y resulta que cuando él vuelve, después de recibir el reino, después de él haber recibido ese reino, él mandó a llamar a aquellos siervos para que le diesen cuenta del dinero que había cada uno negociado. Y el Señor le dice, mira, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjense cómo el Señor anuncia en esta parábola. Aquí en esta parábola se aquí en esta parábola la propone para corregir la falsa suposición de los fariseos de que el reino de Dios vendría inmediatamente. Jesús da a entender que su consumación tardaría, y en vista de ello, pues esta parábola arroja luz sobre la responsabilidad del pueblo de Dios en un periodo intermedio. Así que era necesario rectificar rápidamente esa concepción equivocada, porque como Jesús estaba cerca de Jerusalén, su presencia alimentaba anticipaciones que no se iban a cumplir. Y nos damos cuenta entonces que aquí el Señor les dice, le pide cuenta a sus siervos de esta mina, y el primero le dice, mira, tu mina ha ganado 10 minas, y él le dijo, está bien, buen siervo y fiel, por cuando en lo poco tú has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y viene al otro y le dice, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo las mismas respuestas, buen siervo fiel, aquí está, sobre 5 ciudades vas a reinar. Llega otro y le dice, aquí está tu mina, yo la he tenido guardadita en este pañuelo, yo tuve miedo porque yo sé que tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y el Señor le dice, por tu propia boca yo te juzgo. Conocía muy bien a su Señor y no se preparó para entregar unas cuentas favorables al Señor. Así que si tú sabes que yo soy un hombre severo,
que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, entonces, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para volver yo y hubiera recibido con los intereses? ¿Y cuál fue la orden? Quítenle la mina y dénsela al que tiene 10. Y aquellos dijeron, Señor, pero tiene 10 minas, sí. Así es, todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que él tiene, a éste también se le quitará. Y la orden es para que sus enemigos no reinaran, aquellos que no querían que reinara, serán traídos ante su Señor y serán decapitados delante de él, como sentencia cruel de la rebelión. Entonces, para los primeros siervos, el servicio responsable es recompensado muy solemnemente de acuerdo a las ganancias obtenidas. Y a este que escondió en un pañuelo, esto se refiere a un paño grande que se usaba para protegerse del sol, este hombre, aquí hay dos cuestiones que constituyen la conclusión de la parábola. El mandato de Dios exige aventurarse sin temor, no importa los riesgos que se corran, y a los enemigos del rey les será quitada la vida. La terrible condena que les toca puede que refleje la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo como un acontecimiento similar al que ocurriría cuando Jesús venga rodeado de la gloria del reino después del tiempo de su ausencia. Entonces el Señor da como advertencia y demanda que cada uno de sus siervos estén dispuestos a multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dicho esto, él iba adelante subiendo ya a Jerusalén, y aconteció que cuando ya estaba llegando cerca de Betfagé, allí en Betania, al monte que se llamaban de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les da la orden y le dice, vayan enfrente a la aldea y al entrar allí ustedes van a encontrar un pollino que ningún hombre ha montado jamás. Lo van a desatar y lo van a traer. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, ustedes le van a responder, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron así tal cual el Señor les había dicho. Y cuando ellos estaban desatando el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le respondieron, bueno, es que el Señor lo necesita. Y así, tal cual ellos trajeron a Jesús y habiendo echado sobre este pollino sus mantos, subieron a Jesús encima y a su paso la gente tendía mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaban y comenzaron a alabar a Dios de una manera especial, a tal punto que esto que se escuchaba era maravilloso. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué maravillosa manera de magnificar a Dios entrando él en Jerusalén. Y algunos de los fariseos, hoy esta gente no tenía descanso, que estaba entre la multitud, le dijeron al Señor, reprende a tus discípulos. Y él le respondió, si yo le dijese a ellos que callaran, las piedras clamarían. No, ellos necesitan, ¿verdad?, exaltar la grandeza de Dios. Y triste y lamentablemente, cuando él llega cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, Lucas nos detalla que él lloró sobre ella. Y él expresó, si también tú conocieses, a lo menos en que tu día, este es tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque triste y lamentablemente no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús sabía que las aclamaciones del pueblo serían pasajeras, y ellos estaban ciegos a las verdades, a esa verdadera naturaleza del reino, y la rechazarían. Y en consecuencia Jerusalén sería destruida, una profecía que se consumaría
en el año 70 después de Cristo. Y una vez que Jesús entra en el Jerusalén, entra en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Y la expresión fue: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí estaba enseñando el Señor cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerlo, porque es que todo el pueblo estaba extasiado escuchando cómo él enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Seguimos avanzando? Lucas capítulo 20. Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús les dijo: Os preguntaré yo también una palabra, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no lo creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: Ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, y arrendóla a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando a éste vieren tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí, diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echáronle fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, dijeron: Dios nos libre. Mas él mirándolos dice: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, ¿esta fue por cabeza de esquina? Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere la desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Mas temieron al pueblo, y acecháronle enviaron espías que si simulasen justos, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente, los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron, y llegáronse unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron, pues, 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
y la tomó el tercero, asimismo también todos los 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a él. Y respondiéndole uno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron más preguntarle algo, y él les dijo, ¿cómo dicen que es el Cristo, es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, llegamos al capítulo 20, donde el Señor les dice, allí en un día que estaba enseñando al pueblo en el templo, y él anunciando el evangelio, precisamente llegan los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, la cúpula de la religión en la época. Y él le hablaron, le dijeron, dinos, ya, como que dice, quítate la careta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Ya estaban como, habían llegado a su límite. Y Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciéndose, bueno, si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no le creísteis. Y si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo porque nos va a apedrear, porque es que el pueblo sabe, acepta, tiene a Juan como profeta. Y esta gente que andaba llena de rapiña, llena de maldad, le dice, no sabemos de dónde fue. Y entonces Jesús allí los neutraliza y le dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ellos estaban buscando la mínima ocasión. Ellos estaban buscando que Jesús dijera abiertamente, yo hago la autoridad con Dios, porque Dios me envió, porque soy el Hijo de Dios. Ellos estaban procurando que el Señor les revelara algo que lo tomarían como la evidencia para poder ejecutarlo, porque desde hacía mucho tiempo esta gente estaba procurando matar al Señor. Y el Señor comienza a decirles al pueblo esta parábola, por supuesto, allí. Y le dice, mire, un hombre tenía una viña y él la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y esto nos hace conexión con Isaías capítulo 5, donde el Señor habla de que la viña es su pueblo Israel. Y él envió entonces siervos a los labradores para que le diesen el fruto que esperaba cosechar de la viña. Pero estos labradores, lejos de entregar fruto digno, comenzaron a golpear y muchos afrentaron y enviaron a estos siervos con las manos vacías. Y así, en tercer grupo, volvieron a enviar y los echaron fuera heridos. Y el señor de la viña, ya enojado por esta situación, resuelve enviar a su hijo, porque allí entonces ellos tendrían que respetar al heredero. Lo contrario es que los labradores, al ver al hijo, dijeron, bueno, este es el heredero, así que vamos a matarlo para que definitivamente la heredad sea nuestra.
y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y el Señor pregunta, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando estos hombres oyeron esta parábola, dijeron, Dios nos libres. Dios nos libre, pero él los miró y le dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. A nosotros nos conviene caer sobre esa piedra que es Cristo, porque si cae sobre nosotros, quedaremos totalmente desmenuzados. Y procuraban, por supuesto, los principales sacerdotes y toda esta cúpula religiosa prender a Jesucristo, porque ellos entendieron que ellos eran estos hombres malvados y no se daban cuenta que ellos procuraban matar, que en ellos había esa rapiña, esa maldad. Efectivamente, el Señor, conociendo el personal que les rodeaba. Y estos no se cansaban, siempre le estaban acechando a tal punto que enviaban espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle al Señor en alguna palabra para entregarle al poder político y a las autoridades del gobernador, de modo que pudieran deshacerse así de Jesucristo. Y les preguntaron y le dijeron, Señor, nosotros sabemos que tú dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Sin embargo, ellos preguntan, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y el Señor, que sabe toda la maldad y la astucia que hay en el corazón del hombre, les dice, ¿por qué me tentáis? Y pide que le muestren una moneda y les pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, pues es de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sabiduría, mucha. Y entonces esta gente quedó sorprendida con las palabras que Jesucristo le respondía, porque todo el pueblo quedaba maravillado de las respuestas y no les quedaba otra cosa que callar. Entran en escena los saduceos, de los cuales dicen que no hay resurrección, que no existen ángeles, y le presentan a él esta información. Le dice, mira, Moisés nos escribió diciendo que si alguna de los hermanos moría y su mujer no tenía hijo, el hermano tenía que tomarla para que tuviese descendencia de su hermano. Y les dice, hubo 7 hermanos y el primero tomó a esta mujer y murió sin hijos, y así el segundo, el cual también murió sin hijo, y así lo tomaron todos, hasta que los 7 mueren y muere también esta mujer. Ahora, nosotros queremos saber, en la resurrección, ¿de quién va a ser ella mujer? Porque los 7 la tuvieron. Y es irónico, porque ellos no creían en la resurrección. Fíjense el nivel de maldad de esta gente. Qué archienemigos y qué malvados. Y el Señor los revienta con esta respuesta al decirle, los hijos de este siglo ni se casan, ni se darán en casamiento. Son iguales, dignos de alcanzar, los que han sido tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento. El reino de los cielos es perfecto, hermanos. No habrá matrimonio, solamente las bodas del Cordero. Así que el Señor les dice, no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y les dice a los muertos, y eso concerniente a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo ha enseñado en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, haciéndole esta salvedad, diciéndole la verdad concerniente a los que están en el Señor, no mueren, tienen la esperanza de la vida eterna. Y Él les hace una pregunta y les dice, ¿cómo pues David llama al Señor Padre? ¿Cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Un padre no llama a su hijo Señor, sino al revés. El hijo llama Señor a su padre. Por lo tanto, si Dios le decía mi Señor al Mesías, ¿cómo podía ser el Mesías hijo de David? Dicho de otra forma, Jesucristo es el hijo de David, pero es también el hijo de Dios. Entonces, estos que dijeron se quedaron en silencio. Oyéndolos, todo el pueblo dijo a sus discípulos, cuídense, guárdense de los escribas, porque a ellos les gusta estar con sus ropas largas y aman que los saluden en las plazas, aman el reconocimiento y ser ubicados en las primeras sillas de las sinagogas y estos primeros asientos en las cenas. Y ellos lo que hacen es devorar las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos van a recibir mayor condenación porque su vida era estéril, no estaba lleno realmente del fruto de Dios. Qué tristeza la condición de estas personas que estaban acechando al maestro para detectar cualquier mentira, cualquier maldad y así llevarlo a la muerte. Y el Señor en su bondad alerta a sus discípulos a que fuesen muy cuidadosos, no hacer lo que ellos hacían y tener una vida realmente llena de piedad como Dios desea que sus hijos las tengan. Bueno, de esta manera llegamos al final